Oi galera, sejam bem-vindos ao Hot Dog Football, o local onde a gente vai narrar histórias curiosas, incríveis e até derrubar alguns mitos do mundo do futebol. Hoje foi rubro-negro, a história, a polêmica, a discussão, a quizomba que envolve até hoje o Campeonato Brasileiro de 1987. Como es bastante probable que no haya quedado muy claro, hoy vamos a estar hablando de fútbol brasileño. Más concretamente del Brasileirao de 1987, un torneo que tuvo un antes, un durante y un después lleno de historias insólitas y un mar de discusiones que siguen vigentes hasta hoy. Incluso sobre si 36 años después se debe considerar campeón a Flamengo o al Sport Recife. Para arrancar, nos introducimos con algo muy llamativo y que, si se quiere, tiene mucho que ver en la historia de fondo. En lo que podemos llamar el primer mundo futbolístico, los campeonatos de liga de cada país comenzaron a disputarse entre las décadas del 20 y del 30 del siglo pasado. Pero en Brasil, obviamente parte del primer mundo futbolístico, recién en 1959 se instauró el primer torneo que otorgó título de campeón nacional, la Taça Brasil, un certamen de eliminación directa que reunía a los campeones de cada estado y cuya primera edición, contrario a lo que cualquiera pudiera imaginarse con un Flamengo, con un Cruzeiro, con un Gremio, un Palmeiras, la ganó el Bahía, un conjunto que en los últimos tiempos vemos más asociado a la mitad o a la parte baja de la tabla siempre que esté en la Serie A. Así que hasta entonces la competencia entre clubes se limitaba a los aún vigentes torneos estaduales y alguna que otra competencia interestadual, como la Taça Río-São Paulo, que en los hechos congregaba a los equipos más importantes del país, pero no otorgaba el título de campeón nacional. A propósito de esto, es prudente tener en cuenta que ante la inmensa extensión territorial del país, conjugada a una por entonces pobre infraestructura y casi nulas posibilidades económicas, se hacía inviable la realización de un campeonato de envergadura nacional. Pensemos en, por ejemplo, yendo a un caso real, un partido entre Sport Recife y el Inter de Porto Alegre. En tal caso, el visitante tiene que trasladarse 3.800 kilómetros de distancia y nos estamos remontando a una época, hablamos, por ejemplo, cuando empezó, los años 50, donde todavía el transporte aéreo no tenía la eficiencia que tiene hoy y era un bien de lujo, y donde los viajes por carretera tampoco eran lo que son hoy y las conexiones se hacían por tren, o sea, los viajes hubieran sido penosos. Por lo tanto, eso jugaba ciertamente en contra a que Brasil pudiera tener ese torneo que congregara a todos los equipos del país en forma regular. El segundo paso hacia lo que conocemos hoy, y todavía muy lejos, estuvo para 1967, con la creación del torneo Roberto Gómez Pedrosa, más conocido como el Robertão, que básicamente fue una expansión a otros estados de la Taça Río-São Paulo. El torneo tenía 15 equipos en dos zonas, en consecuencia un mayor número de partidos, y se resolvía a través de un cuadrangular final todos contra todos. Este certamen, con más partidos y mayor competitividad entre los clubes importantes del país, pensemos que hasta entonces, pongámosle un Atlético Mineiro Palmeiras, se daba solo si se cruzaban en una hipotética llave, terminó eclipsando a la Taça Brasil, que concluyó desapareciendo, y para 1971 el Robertão ya sería totalmente oficializado por la Confederación bajo la denominación de Campeonato Nacional de Clubes. O sea, ya había nacido el Brasileirao, aunque muy lejos todavía de lo que conocemos hoy por hoy. Pero ahí también empezaron los problemas que desembocarían en nuestra historia de fondo. Con la ganancia de interés en el torneo y en consecuencia su crecimiento, la desorganización empezó a correr a la par. Para ejemplo de ello, basta mencionar que desde 1971 hasta la implementación del formato actual en 2003, no hubo 2 años seguidos con el mismo modo de disputa, e incluso la fluctuación entre el número de participantes que se clasificaban desde los diversos torneos estaduales llegó a la demencia de 94 clubes tomando parte del Brasileirao de 1979. Quejate del campeonato de 28 vos. En toda esta situación, la CBF pegó la piña en la mesa para 1986, anunciando que el campeonato brasileiro de 1987 cambiaría radicalmente. Obvio está que lo anunció antes
de comenzar el torneo del 86 y no en mitad de su disputa, como tiende a suceder en el fútbol argentino. Lo que pasaría sería que se dejaría de lado la clasificación desde los estaduales para crear ya una primera división, la cual inicialmente tendría 28 equipos, que serían los clasificados a la segunda etapa del campeonato del 86, lo cual convertía la primera fase de esa edición en una verdadera carnicería. Todo bien en el 86, claro está, con 80 clubes en juego y vos te seguís quejando del campeonato de 28, hasta que al cierre de la primera fase, Coritiba, campeón del torneo del 85, sale último en su zona, no clasifica, queda marginado obviamente de la elite para el 87 y comienza la confusión. Las aguas se sacudirían aún más con un caso de doping por el que le dan los puntos a Joinville de un empate 1-1 contra Sergipe. Con este punto extra, el equipo catarinense, Joinville, deja afuera a Vasco da Gama, que también quedaba marginado de la primera división que se iba a crear. Por lo pronto, el conjunto de la camiseta blanca con franja negra inmediatamente accionó en la justicia. Al mismo tiempo, Joinville también elevó su caso para cuidar su quinta y que no lo dejen afuera. La CBF, viendo el despelote que se le había generado, resolvió clasificar tanto a Joinville como a Vasco a la segunda fase, pero para que dieran los números, alguien tenía que caer. Y ese alguien fue la Portuguesa, que había salido segunda en otra zona. A la Lusa le detectaron irregularidades con el 10% de la venta de entradas, la cual debía destinarse a la federación local del conjunto rojiverde, hablamos de la Federación Paulista, y ante esta decisión de dejar out a la Portuguesa, el resto de los clubes paulistas hicieron causa común y en solidaridad amenazaron con boicotear el campeonato. La confederación cada vez estaba más atada de pies y manos y tenía amenazas por todos los frentes. Así que, ¿qué hizo? Empezó a clasificar a todo el mundo y en vez de 28, fueron 33 los equipos avanzados a la segunda fase. Pero como no daban los números para armar las zonas y el fixture de esa segunda etapa, hubo que llamar a 3 más, quedando 36 equipos en 4 grupos de 9, de los que efectivamente 28, 7 de cada una de estas zonas, clasificarían para la primera división que se estrenaría el año siguiente, aparte de los 4 por zona, a saber 16, que seguirían adelante en el campeonato del 86 disputando la etapa de playoffs. El certamen continuó y se concluyó con cierta normalidad en las instancias del mata-mata. El campeón terminaría siendo Sao Paulo, que con figuras como el arquero Gilmar, Paulo Silas, Müller y Careca superó por penales en la final al Guaraní de Campinas de un joven Ricardo Rocha. No olviden el nombre de Guaraní y tampoco del semifinalista América de Río de Janeiro para lo que viene en la segunda parte. Alerta spoiler, los recontramil recagaron. Hasta aquí la primera parte, la introducción a este capítulo del Campeonato Brasileño de 1987. Pegate un pulgar para arriba, suscríbete, cuídate, te dejo un abrazo y prontito te sigo contando de este torneo brasileño que, si se quiere, todavía no terminó.